Bueno, cordial saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Iván David Lozada Martínez. Soy médico interno de la Universidad de Cartagena, investigador avanzado de FELSOCEN. Fui el investigador del año FELSOCEN 2020-2021 y actualmente me desempeño como el líder del grupo de cirugía general de la FELSOCEN. En esta ocasión, vamos a revisar el tópico de lectura crítica y selección de fuentes bibliográficas. En primera instancia, declaro que no presento conflictos de interés. Esta presentación está basada tanto en la evidencia como en la experiencia. Este va a ser el contenido de nuestra charla. Vamos a revisar los niveles de evidencia y las fuentes de información. En segundo lugar, cuál es la relación entre la pregunta de investigación y los diseños de estudio. Tercer punto, evaluación de reporte de un estudio, el artículo científico. Cuarto, vamos a mencionar cuáles son las guías de reporte de estudio de Quadrant Network y por qué debemos tenerla en cuenta. Y quinto, vamos a revisar también la guía para evaluación metodológica de un estudio, algunas de las tantas que existen. Entonces, tenemos esta que es la pirámide Medicina basada en la evidencia, la nueva pirámide que publicaba el doctor Murat y colaboradores en el año 2016 en el British Medical Journal Evidence-Based Medicine, el cual, a diferencia de la pirámide tradicional, esta, que es una pirámide sólida, estricta, recta, la validez era ascendente y en este caso era imperativa de acuerdo al diseño de estudio. En este caso, siempre, por lo menos los estudios de cohorte estaban por encima de los estudios de casos y controles. Siempre los ensayos estaban por encima de los estudios de cohorte. A diferencia de esta pirámide tradicional, la nueva modificó la validez que tienen los diseños de estudio. Claramente, porque un estudio de cohorte muy bien diseñado, con una muestra representativa, con potencia estadística, pues va a tener un mayor valor en cuanto a la pregunta de investigación que vaya a responder frente a un ensayo controlado que tenga muchísimos sesgos y muchísimos errores metodológicos. La validez de los resultados no va a ser la misma y en este caso, el estudio de cohorte, a pesar de ser un estudio de cohorte, pues va a tener mayor validez. De esta forma, entonces los doctores plantearon esta pirámide sobre el cual las revisiones sistemáticas y metaanálisis, es decir, la sistematización de datos es lo que va a permitir darle validez a la evidencia en función de los distintos diseños. Por eso observamos estas líneas curvas que en algún punto se introduce dentro de la parte de los ensayos controlados, luego vuelve y baja. Esto pues, quiere decir de que puede llegar al nivel de un ensayo, o puede que no, o puede que sí, etc. Entonces, depende. Lo mismo sucede con casos reportes, serie de casos, con estudios de casos y controles, etc. Que tener en cuenta esto para tener en cuenta los niveles, medicina basada en la evidencia y las fuentes. Entonces, ¿por qué es necesario saber las fuentes de información que vamos a utilizar en la bibliografía? Hay tres tipos de fuentes: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias presentan resultados de investigación o hallazgos de observación sistemática no reportados previamente, es decir, los que con frecuencia observamos en los estudios originales, es decir, datos directos, ya sea de pacientes, entre otros. Entonces podemos tener los estudios como tal que evalúan individuos, entonces pueden ser estudios de corte transversal, de cohorte, de casos y controles, series de casos, casos reportes, que proporcionan datos únicos de individuos, en este caso, pues de pacientes. Pueden haber más, pero en este caso, pues de pacientes. Secundaria, entonces, analiza explícitamente las publicaciones primarias. ¿Qué ejemplo tenemos entonces? Revisiones sistemáticas y metaanálisis, que entonces van a analizar datos ya publicados pero que pueden responder una pregunta, problema en específico o una metodología en específico y obtener un resultado pues, diferente. Por último, tenemos las referencias terciarias que citan las publicaciones previas, las fuentes previas, primarias y secundarias, para extender una opinión experta acerca de un tema. Entonces, en este caso, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, las revisiones narrativas, que ya utilizan la información de fuentes primarias y secundarias para argumentar o soportar o resumir lo existente en la evidencia. Otros, ¿cuál pueden ser entonces los libros que no son resultado de investigación, sino libros de revisión, de recopilación? Entonces, aquí tenemos las primarias: artículos originales, reporte breve o comunicación corta, caso clínico, reporte de caso. La secundaria, revisión sistemática, guías de práctica clínica, metaanálisis. Pueden haber algunas cartas al editor, pero bueno, eso es relativo porque incluso encontramos que algunos datos primeros se publican en cartas al editor, pues, pero esto no realmente no es el deber ser. ¿Por qué es necesario tener en cuenta esto? Aquí estamos hablando de la tipología de la publicación, donde
generalmente se cumplen ciertos diseños de estudio, pero por lo menos hay revisiones sistemáticas que no se publican como revisiones, sino como artículos originales. Pero es necesario tener en cuenta tanto la tipología como el diseño del estudio. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a revisar los niveles de evidencia del Centro de Medicina basada en la evidencia de la Universidad de Oxford. A mi juicio, permite apreciar la validez que tiene la evidencia de acuerdo a la pregunta problema. Aquí vemos los 10 niveles de evidencia: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4 y 5, los cuales varían dependiendo del objetivo de la pregunta de investigación. No es el mismo ni para evaluar prevención, etiología o terapia, que para pronóstico, que para diagnóstico, que para prevalencia, entre otros. Por lo menos para evidencia sobre intervenciones, sobre terapias, nivel 1A, que en este caso la probabilidad de que un futuro cambie ese desenlace, cambie ese resultado, esa recomendación, es casi nulo. Entonces, ¿cómo se consigue? Con revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados. Diferente a lo de diagnóstico diferencial, los estudios de prevalencia, que son revisiones sistemáticas de estudios de corte prospectivo. Entonces, no tienen la misma validez, o de acuerdo a esta clasificación, no es lo mismo, o el nivel de evidencia no se alcanza con ensayos controlados para una pregunta problema en comparación a otra pregunta, que en este caso es con estudios de corte. Lo mismo sucede entonces con estudios económicos, revisiones sistemáticas de estudios económicos nivel 1. Por eso es necesario tener en cuenta qué fuente voy a utilizar, o sea, qué diseño de estudio voy a encontrar de cierta tipología y cómo esto me va a servir para argumentar tanto una recomendación o a la hora de hacer la redacción científica. ¿Por qué? Porque entonces si yo durante la redacción de una discusión, un artículo científico, coloco de que cierta intervención es superior o se ha encontrado que tiene mayor beneficio en comparación a placebo o terapia estándar o otra terapia, yo no puedo citar una carta del editor como una fuente para eso. No puedo citar una serie de casos. Si quiero decir que es algo irrefutable, que es algo que tiene la evidencia de mayor calidad, si coloco un estimado, un odds ratio, un riesgo relativo de algo, para poder por lo menos determinar lo de etiología, lo de terapia, intervención, no puedo colocar un caso reporte. O sea, eso no es evidencia de peso para poder utilizar. De ahí que ellos sepan qué tipo de artículo voy a colocar y qué tipo de estudio debe tener ese artículo. Entonces, en este caso, para yo colocar esa referencia en el artículo, ¿qué es lo que debo buscar esencialmente? Pues una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados, o en su defecto, un ensayo controlado aleatorizado. Todo esto es lo que eventualmente, junto a las otras charlas que se han realizado, es lo que complementa a la hora de escribir un artículo original, una carta al editor. Pero la lectura crítica radica en eso, en conocer, no solamente en leer, sino en lo que se debe hacer. Entonces, en este caso, debemos conocer el peso de los niveles de la evidencia, así como el peso que proporciona cada diseño de estudio. Entonces, aquí tenemos los otros niveles que, dependiendo entonces del objetivo, pues así mismo van cambiando. Por último, tenemos las opiniones de expertos, que podrían ser las correspondencias, o sea, que per se ese tipo de artículo pues no proporciona mayor nivel de evidencia. Se pueden utilizar, pues claro, pero dependiendo. Si estoy mencionando, diversos autores plantean que existe un vacío muy grande, y son personas de autoridad o diversos autores, que puede el interesado referirse al artículo en cuestión, los puedo colocar. 5 referencias de la 12 a la 17, donde coloco varios que a través de editoriales, correspondencia, publican su posición crítica, pues, debidamente fundamentada sobre un vacío en la evidencia. En función de esto, pues se realizan los grados de recomendación. Las grados de recomendación tipo A consisten en niveles, en estudios de nivel 1, o sea, 1A, 1B, 1C, que ya vimos que entonces, en este caso, pues son ensayos controlados, revisiones sistemáticas, estudios de cohorte con buena validación, estudios de cohorte con un buen seguimiento, entre otras cosas. Entonces, alguien que pueda argumentar que la evidencia no es suficiente debería remitirse a los niveles de evidencia, que en este caso sería mucho más provechoso utilizar esta escala,
y decir, bueno, en este caso, entonces no toda revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados realmente va a responder una pregunta o no responde una pregunta con total solidez con respecto a los análisis económicos, porque en este caso deben ser revisiones sistemáticas de estudios económicos puros, pregunta, problema y con objetivo principal de evaluar la parte económica de un problema. Por eso es necesario tener en cuenta esto. Aquí tenemos entonces cómo se correlacionan las preguntas problema con los diseños de investigación. Aquí tenemos un gráfico de diseño de investigación básico y muchísimo más diseños de investigación. En esta ocasión, el gráfico los divide en descriptivos y analíticos. Los descriptivos, pues tenemos los de enfoque transversal, las encuestas, serie de casos, casos reporte, estudios cualitativos. Por su parte, los analíticos, pues los estudios descriptivos simplemente se dedican a eso, a describir, realizan un análisis univariado. Por su parte, los estudios analíticos, pues realizan, además del análisis univariado, pues realizan análisis bivariado o otros análisis múltiples. De esto, entonces, aquí encontramos dos, los experimentales y los observacionales. Los experimentales donde el investigador interviene, en caso tenemos los ensayos controlados, aquí tenemos los otros tipos de ensayos, y los observacionales que somos los que comúnmente escuchamos, leemos, que son los de cohorte, casos de control y los de corte transversal. Aquí en la parte, en la extrema superior izquierda, en el extremo superior izquierdo, observamos entonces la figura número 3. Aquí tenemos el diseño de un estudio de cohorte. ¿Por qué es necesario entonces un estudio prospectivo? ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque a la hora de hacer la lectura crítica, y luego de conocer los diseños de estudio, nosotros sabemos cuál debe ser el proceso de la metodología que tenga ese estudio. En un estudio de cohorte, los participantes, aquí tenemos el presente, inicio del estudio, final del estudio. Tenemos entonces los participantes, hay un factor de riesgo presente, y tenemos los expuestos, un grupo expuesto y un grupo expuesto. Y a la final lo que se debe evaluar es en ambos grupos si se presentó o no se presentó el desenlace. Y en función de eso se calcula la medida de efectos. Entonces, si yo estoy leyendo un estudio que de clases de cohorte y que no tiene un grupo expuesto, no es un estudio de cohorte. Si veo que no partieron del factor de riesgo, sino del desenlace, luego encontrado el factor de riesgo, no es un estudio de cohorte. Entonces, en este caso, este patrón nos permite identificar el diseño correcto que debe tener el estudio, pues ya vamos a ver en función de la pregunta problema, pero saber cuál es el diseño que debe tener. Estudio, por su parte, en la figura número 5, en el estudio de casos y controles, que tenemos el presente, tenemos unos participantes, tenemos los casos, aquellos que presentan una enfermedad, los controles, aquellos que no presentan la enfermedad, y luego me voy en el pasado. Esto varía claramente, pero es como lo más común de observar. La naturaleza propia, pues, del diseño de estudio, por lo menos de cohorte, que sea prospectivo, pero también es retrospectivo. Y de casos y controles, que también es prospectivo, pero pues, la naturaleza es que sea retrospectiva. Y entonces aquí identificamos para aquellos que tuvieron, quienes tuvieron exposición o estuvieron expuestos al factor de riesgo, y quienes no estuvieron. Lo mismo con el otro grupo. Y luego entonces nos permite identificar aquellos que tuvieron casos, quienes estuvieron y quienes no estuvieron expuestos, y aquellos que no tuvieron, que son el control, quienes estuvieron y quienes no estuvieron expuestos. Y eso permite pues también calcular la medida de efecto. Por naturaleza es el odds ratio, que es la razón de productos cruzados. Aquí coloco entonces el estudio de corte transversal, pues el que más común, que uno observa, que se realiza con mayor frecuencia, que muy similar, se utiliza como estudio de prevalencia en el que tomamos una fotografía del panorama en un tiempo determinado de una condición. Entonces, aquí tenemos en el presente participantes de un estudio, tenemos las exposiciones que puede ser más de una, en un punto en particular se toma, entonces se mide la variable una sola vez y yo inmediatamente veo si tiene o no tiene el desenlace para ambas exposiciones o para una sola. Por lo menos en aquellos pacientes que por lo menos viven en un barrio en particular o viven cerca a zonas donde hay pozas, donde hay por lo menos em, recolección de aguas, que esa vendría siendo una exposición, y realmente en un periodo de tiempo, por lo menos de 3 meses, quienes desarrollaron, quienes no desarrollaron dengue, por ejemplo, que sabemos que hay un vector
que es el Aedes, que está involucrado pues, en la transmisión del dengue y que está relacionado con estos cuerpos de agua. Entonces, en este caso, en un periodo de tiempo específico, yo no puedo determinar más allá, sino que simplemente en ese tiempo, aquellos que estuvieron expuestos, aquellos que estuvieron expuestos a otro o no estuvieron expuestos, pues desarrollaron o no desarrollaron. Entonces, aquí nos colocan para una evaluación futura o futuro de evaluación de un desenlace en particular. Y esto puede permitir obtener asociaciones estadísticas, pero no asociaciones causales, porque el diseño de estudio no lo permite. A diferencia del estudio de cohorte, donde yo hago el seguimiento, que son estudios longitudinales a lo largo del tiempo, mido la variable más de una vez para ver entonces a lo largo del tiempo si se presenta o no se presenta la exposición. A diferencia de estos que son de corte transversal. Aquí tenemos entonces tres tablas. Esta tabla publicada en este artículo del doctor Sadaf, donde nos correlaciona entonces el diseño de estudio más apropiado en función de la pregunta clínica. Para aquellos preguntas de investigación relacionadas con diagnóstico, el mejor diseño de estudio podría ser un estudio de corte transversal o prospectivo. Para terapia, aquí tenemos varios, donde tenemos los que tienen mayor peso y a medida que van pasando, pues tienen menor peso, pero son útiles dependiendo de lo que se pueda realizar. Partimos entonces en terapia los ensayos aleatorizados, los estudios de cohorte, estudios de casos y control y las series de casos. O depende de lo que se quiera evaluar. Si en este caso es uno experimental, pues sí o sí debe ser un ensayo. Pero si es observacional, pues entonces podemos partir de cohorte, donde también se puede evaluar terapia. De no ser posible, entonces pasamos a los de casos y controles. Pero en este caso, un estudio de casos y controles comparación a un ensayo, pues no le va a ganar si ambos están muy bien hechos, porque en este caso el ensayo tiene mayor peso metodológico y de la evidencia que el estudio de casos y control. Pero esto lo que nos sugiere es que se pueden utilizar. Entonces, si yo quiero conocer una pregunta de investigación relacionada con la eficacia de una terapia y yo me voy a la metodología y dice que es un estudio de corte transversal, sabemos que ese diseño no va a responder esa pregunta problema. Con respecto al pronóstico, lo ideal, estudios de cohorte, casos y controles y por último series de casos. Etiología o lesión, en este caso cohorte, casos y controles o series de casos. Entonces, en este caso, un estudio de corte transversal no me puede hablar de pronóstico. Yo a lo largo del tiempo, con un estudio de corte transversal, como diseño como diseño transversal, yo no puedo evaluar el pronóstico porque no estoy haciendo el seguimiento del paciente. Un estudio pronóstico que sea de corte transversal no es un estudio realmente bien hecho ni que pueda eh, responder esa pregunta problema. Entonces, yo esto tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la lectura crítica, saber qué diseño de estudio voy a encontrar y si realmente el diseño se correlaciona con la pregunta problema. En la tabla a la derecha encontramos aquí, esta es una tabla de la Universidad de Texas, de la librería médica, entonces donde también nos sugieren cuáles son, o podemos observar que entre todos, pues hay muchos diseños, alguna correlación común entre el diseño de estudio y pregunta de investigación. De acuerdo a la etiología, pues entonces partimos de los ensayos controlados. Ahí puede ser ECO. Examen clínicos prospectivos, diagnóstico prospectivo, terapia de ensayos controlados, prevención de ensayos controlados, cohorte, caso, costo-beneficio, análisis económico. Por su parte, entonces acá lo mismo. Adicionalmente, aquí mencionan los estudios cualitativos para los estudios de calidad de vida. Entonces, aquí tenemos la formulación de la pregunta PICO, que a la hora de hacer la lectura crítica de un artículo científico, entonces ya sabemos. Dependiendo del título, dependiendo de la metodología, nosotros planteamos inicialmente la pregunta PICO. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué se hizo? ¿Qué se evaluó? ¿En quiénes se evaluó? Si se comparó o no, y qué se evaluó finalmente. ¿Qué se hizo y qué se evaluó? Que vendría siendo población, intervención, comparación y desenlace o outcome. A partir de eso, entonces yo busco si el diseño de estudio se correlaciona o no con esa pregunta de investigación, cuál es el nivel de la evidencia en el peso, si la voy a utilizar como fuente de información para un artículo científico, y hasta ese momento yo puedo determinar si metodológicamente pues, es correcto o no es correcto, o si tiene peso o no tiene peso. Esto no es absoluto, pero realmente es lo que se sugiere y lo que teóricamente uno encuentra también en los libros de epidemiología clínica y de metodología de la investigación que debería suceder para poder controlar ciertos sesgos, o ciertos no sesgos no, la gran mayoría de sesgos, pues, lo que más se pueda. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el efecto
el uso de antibióticos en la prevención de dolor y complicaciones posterior a una intervención odontológica en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con población, pacientes con diabetes mellitus, intervención, uso de antibióticos durante la intervención, posterior a la intervención. Comparación, pues, no se utiliza antibióticos, placebo, posterior a la intervención, y desenlace reducción en dolor y complicación. Entonces, en este caso, estamos haciendo una intervención probablemente que necesitemos, entonces un ensayo controlado, aleatorizado, en este caso, porque ellos están hablando pues de comparación, debe tener un grupo con control. Si yo encuentro un estudio de corte transversal para intervención, para terapia, ese estudio realmente no me sirve. O yo puedo identificar, hay una falla metodológica en el diseño de estudio, porque teóricamente, este diseño de estudio no me responde esta pregunta. No tengo cómo, ni voy a seguir a los pacientes, ni tengo grupo control, cómo voy a seleccionar a los pacientes, aunque no vamos a profundizar en los sesgos, hay sesgos, pues, sesgo tipo 1, que es aleatorio, aleatorizado, el error aleatorio, y el sesgo tipo 2, que es sistematizado, que es el que podemos controlar. Entonces, en este caso, cada diseño de estudio, pues, durante su diseño y ejecución, permite controlar ciertos sesgos. En este caso, el estudio de corte transversal pues, no permitiría controlar muchísimos sesgos para responder esa pregunta problema. De ahí la necesidad de uno conocer esto. Lo mismo sucede con los otros ejemplos. Entonces aquí tengo dos imágenes que me parecen muy provechosas. En la parte derecha de Enrique Pasos fue un tweet que vi que me pareció supremamente útil, eso lo publicó en abril del 2021, donde resume cómo responder a cada uno de los subtítulos, por así decirlo, que debe tener pues, un artículo científico o que uno se encuentra en un artículo científico. El título entonces que responde aquí, que es resumen, ¿qué más? Doy más información relacionada al qué. Justificación, ¿por qué? Porque es relevante, porque se debe investigar. Objetivos, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer? Marco teórico, entonces otros dicen, otros han encontrado que hipótesis, yo digo que eso pues claramente uno lo hace en la misma introducción en nuestro caso, en el artículo científico. Métodos, cómo se hizo, conclusiones, pues no necesariamente yo tenía razón, porque uno puede encontrar que tiene o no tiene razón, pero es lo que se encontró y referencia donde los otros dicen que. Entonces me parece súper útil a la hora de uno realizar realmente la redacción del artículo científico, en este caso pues un protocolo para uno guiar qué debo ir respondiendo a medida que voy escribiendo y sobre todo pues, qué información voy a necesitar. Entonces, en la parte izquierda encontramos pues una ficha donde resumen de manera muy concisa en un artículo, que en este caso pues no es de medicina, pero entonces podemos observar las casillas que tiene y lo que se va a colocar que va a ser relevante a la hora de saber qué más, por qué, para qué, otros dicen qué, yo digo qué, cómo lo hicieron y qué se obtuvo. En este caso aquí, desde el título, los autores, o en este caso aquí incluso colocan el cuartil, el factor de impacto de la revista, la introducción, en qué se enfoca, qué hay, porque lo hicieron, la teoría, las variables medidas, lo que midieron, cómo lo midieron, qué midieron específicamente, porque en todos los estudios no se miden, incluso las mismas condiciones de la misma forma. Por lo menos si yo quiero evaluar calidad de vida, ansiedad, hay muchísimas escalas para medirla y no todas se miden de la misma forma. No todos los estudios utilizan las mismas. Y a la hora de sistematizar datos, eso también es un sesgo. La metodología, entonces, también, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Aquí, por lo menos yo incluí en el total de la población, ¿qué análisis realizaron? Eso también es importante saberlo. Porque así mismo, dependiendo del análisis y los resultados, pues va a ser el peso de lo que se obtuvo y los hallazgos más representativos. Aquí colocaron brechas potenciales, por lo menos limitaciones y conclusiones. Entonces me parece una ficha que se puede utilizar e ir resumiendo puntualmente en función de estas preguntas a medida que uno va leyendo un artículo científico. Entonces la estructura, vamos a ver entonces el reporte de estudio. Existe una guía, ya lo vamos a discutir, pero entonces la estructura primaria de un artículo científico que yo debo
ir leyendo, que es lo mismo que acabamos de ver. Pero en este caso se agregan otro tipo de subtítulos. Bueno, aquí colocan el contenido, por lo menos el título, el mensaje para llevar a casa. Es decir, la primera impresión del artículo científico. Ahí están los autores, el abstract, que voy a encontrar, la introducción, métodos, los resultados. Aquí dice métodos, qué fue hecho, cómo se realizó. Idealmente, no debe recrear el proyecto a través de los métodos. Los resultados, qué fue encontrado. Los resultados pues deben ser objetivos. De forma general, uno siempre debe encontrar el artículo escrito en tercera persona, evitar hablar en nosotros hicimos, encontramos, yo, eso se debe evitar. Posteriormente podemos encontrar figuras, tablas, leyendas que pueden complementar la información, la discusión, entonces estos resultados, qué suman o por qué se presentaron de esta forma, qué hipótesis plantean los autores sobre por qué ellos encontraron eso y por qué eso es similar o diferente a lo ya reportado en la literatura. Y la conclusión, un breve resumen de las implicaciones de los resultados y posteriormente las referencias. Esta estructura o esta estructura general, pero el contenido va a variar dependiendo de la tipología del artículo, que a su vez pues depende del diseño de estudio que se vaya a reportar. Equator Network, aquí tenemos entonces que es un consorcio internacional para la investigación en ciencias de la salud y garantizar transparencia y calidad. Aquí tenemos las guías de reporte que incluso en las revistas de calidad media y alta exigen también a la hora de subir el manuscrito que se suba la guía de reporte. Esta guía tiene como objetivo realmente garantizar, poseer los datos en el artículo que garantice su falsabilidad y reproducibilidad. Es decir, que yo un artículo científico pueda proporcionar los datos suficientes para que mi mismo artículo pueda ser replicado en Turquía, en China, en Estados Unidos y en otros lugares. De tal forma que también disminuye el riesgo de sesgo de publicación. Entonces aquí obtenemos muchas de estas son conocidas. Para ensayos, sabemos que Consor, estudios observacionales, la guía Stroke y revisión sistemática es Prisma. Los otros probablemente no lo conozca, incluso casos reportes, la guía CARE que también debe llevar. Aquí tenemos el ejemplo entonces, por lo menos el Prisma, aquellos que han tenido la oportunidad entonces de participar en una revisión sistemática. Entonces, ¿qué debe llevar? Entonces, título, identificar reporte como revisión sistemática. Entonces, en el título debe llevar revisión sistemática. ¿Qué implicaciones adicionales puede tener esto? A la hora de uno hacer una revisión sistemática, que se exportan los datos y toca revisar título y resumen, realmente que el título diga, el diseño del estudio ahorraría tiempo y evitaría confusiones en los lectores de lo que van a leer realmente. Si lo que voy a ver es un ensayo controlado, pues todos deberían decir en su título ensayo controlado. Y eso facilitaría la búsqueda sistemática y no sistemática de la literatura. Entonces aquí vemos que realmente uno coloca aquí un número de dónde se localiza este ítem en mi artículo científico. Entonces aquí veo cuando esto garantiza que por lo menos yo pueda describir de forma racional la revisión del contexto del conocimiento existente. Aquí puedo proveer una afirmación explícita de los objetivos, pregunta e investigación, todo eso. Que eso sea muy claro y mejore o facilite la lectura crítica del artículo científico. Consort, en el caso de los ensayos clínicos. Entonces aquí tenemos el diseño del estudio, los participantes, la intervención, en ese orden deben realizarse o deben reportarse los datos. En este caso, por eso el uso de subtítulos durante la redacción científica facilita que uno pueda, durante la lectura crítica, encontrar esos resultados y a uno le facilita el uso de subtítulos que uno no vaya a omitir algún resultado. Aquí podemos observar la guía Stroke también para estudios observacionales, ya sea de corte transversal, de cohorte, de casos y control. Y por último, la guía CARE. En este caso, pues, para casos clínicos. Esta guía también es extensa, tiene bastantes ítems, y lo que facilita es que efectivamente durante el reporte de casos exista la información lo más completo y relevante posible que uno permita hacer o hacer un análisis crítico completo del peso o del aporte científico que hace el caso reporte. Un ejemplo, entonces, ¿cómo reportamos esto? En este caso, un estudio de mi autoría, me solicitaron que lo colocara, en este caso para los estudios de cirugía, hay algunas guías modificadas, entonces, ¿cómo coloca uno en el artículo? Este estudio ha sido reportado de acuerdo a las criterios STROKS, que es para estudios observacionales, pues, en cirugía. Así se puede colocar en la primera parte,
en la primera línea, el primer renglón, el primer párrafo de la metodología. Para evaluar entonces la calidad metodológica, bueno, eso es calidad de reporte. Si yo utilizo esa checklist y evalúo y encuentro entonces que en un ensayo clínico no habla sobre la intervención, no habla sobre los participantes, no menciona los criterios de inclusión y exclusión, yo claramente eso afecta la calidad del reporte, afecta la calidad de información y por ende uno asume de que eso no está en el estudio y eso afecta también la calidad y la validez del estudio. Entonces, uno también puede evaluar la calidad de un estudio, de acuerdo a su reporte, la información proporcionada por medio de esas guías. Esta guía, por lo menos la guía CASO, CASO también es una colaboración internacional para el programa de habilidades de lectura crítica, y también lo pueden encontrar en español CASE, que también de acuerdo al diseño de estudio, aquí le damos clic en el forma de PDF, incluso aquí nos mencionan cómo utilizar la checklist y cuando usted abre el PDF en las hojas iniciales, le dicen cómo interpretar tanto la pregunta como los resultados obtenidos. Entonces aquí tenemos estudio y citación, nos hace una pregunta problema. El diseño de estudio básico es válido y nos ponen entonces que nos podamos enfocar población estudiada, dieron intervención, escogieron comparador, midieron los desenlaces, cómo lo midieron, yo puedo colocar si sí o si no. Y aunque estas escalas ellos mismos recomiendan que no sea utilizada como para poder eh, categorizar la validez del estudio, eventualmente sirven muchísimo porque si teóricamente todos los estudios deben cumplir con la totalidad de los ítems, pues si yo encuentro o hago un estudio meta-investigativo y encuentro que de 100 estudios el 50% tiene menos de 5 y son 12 ítems, pues son estudios que es muy difícil reproducir su metodología, es muy difícil que la metodología sea pasable, por ende, eso pone en duda la validez metodológica. Existen fallos también eventualmente en el reporte, porque muchos de estos ítems también los comparten con esa guía, estudios de mala calidad, independientemente de donde se encuentre publicado. Nosotros podemos hacer el ejercicio, inicialmente uno lo hace manual, con el tiempo hay cosas que en la metodología durante la lectura crítica tú sabes qué te van a servir y qué si responde a si algún apartado o se cumple el ítem o si la metodología es adecuada. Aquí tenemos por lo menos las herramientas críticas del Instituto Joanna Briggs, que en estos momentos pues la colaboración Joanna Briggs, que también se encarga de proporcionar herramientas para evaluar la veracidad, relevancia y resultados de los artículos publicados. Entonces aquí tiene una también por cada diseño de estudio. En este caso, si abrimos la de corte transversal, aquí tenemos que nos va a preguntar varios ítems, de por lo menos un punto. Los criterios de inclusión fueron claramente definidos, entonces si no fueron claros, se coloca que no. Aquí que sí, aquí que no, y así se va haciendo con todos, y a la final, pues eso es una sumatoria. Teóricamente todos deberían tener un punto. Entonces, aunque no hay puntajes de corte definidos, de los 12, 6 de 6 o más es bueno, de 3 a 6 es moderado, pues realmente eso permite también observar un panorama superficial general de la validez del diseño metodológico y la rigurosidad con la que se diseñó y se ejecutó el estudio. Otro ejemplo, también entonces ya conociendo todos estos conceptos, si yo realizo una búsqueda no sistemática muy sencilla de apendicectomía laparoscópica porque estoy haciendo un artículo y voy a discutir que, mm, que esta intervención en particular pues es superior, es mejor en comparación a la cirugía abierta, alguna cirugía robótica, por ejemplo. Entonces, ya yo conociendo qué es lo que necesito, si necesito un ensayo, porque necesito demostrar superioridad de terapia, de intervención, necesito un ensayo en primera instancia, un estudio de cohorte, pero en este caso un ensayo que sea un estudio experimental que haya comprobado que es superior a un grupo controlado. Entonces yo busco, ya yo tengo mucha más claridad de qué es lo que necesito. Entonces, por lo menos puedo ubicar el resultado por año. Si necesito algo muy reciente, yo recuerdo un estudio publicado en los últimos 2 años, pero no me acuerdo el nombre del ensayo. Lo puedo colocar, puedo esto colocarlo entre 2020 y 2022. Puedo aquí también seleccionar para los que tienen esta extensión, el factor de impacto, si realmente me interesa que nada más sean Q1, pero eso es relativo.
Y en la parte de abajo voy a encontrar aquí tipo de artículo, que esto lo pueden ampliar más aquí, más filtros que pueden agregar. Entonces ya yo sé que yo tengo que buscar ensayos controlados y eso pues me va a ayudar mucho. Si yo lo selecciono, aquí podemos observar entonces que me va a dar todos los que son ensayos controlados aleatorizados. Y en este caso, entonces, si yo busco, efectivamente, este es el artículo que a mí me sirve, por lo menos porque ya encontré algo que sé que es un ensayo controlado, en este caso controlado aleatorizado, lo abro, ejecuto la lectura crítica, desde el resumen, si efectivamente es un ensayo, lo abro a texto completo, hago la revisión de reporte, hago la revisión metodológica y puedo decir, bueno, efectivamente este es el nivel de evidencia que a mí me sirve como fuente para poder utilizarla y argumentar alguna afirmación que voy a realizar sobre que esta intervención es superior a un grupo control a utilizar otra intervención. Entonces, aquí puedo integrar todo lo que hemos observado o hemos podido revisar hasta el momento de la charla. Entonces, finalmente, la lectura crítica, podemos concluir, una habilidad indispensable hoy día en la formación del estudiante de medicina y el futuro médico académico. ¿Por qué? Porque independientemente de que no nos guste la investigación o a alguien en particular no le guste la investigación, no le dé utilidad, trabaja en clínica, las recomendaciones, las guías, uno ve con frecuencia de que los residentes, los profesores, los médicos senior hablan de las guías, pero todas las guías realmente están bien hechas. No todas las guías son evaluadas metodológicamente. Entonces, es necesario también, una vez alguna guía, revisar la guía, evaluarla, utilizar la checklist y poder decir, bueno, esta guía es confiable. ¿Cuál es la validez interna y externa de sus resultados? ¿Cuál fue su diseño metodológico? ¿Qué estudios incluyeron? Claramente una guía práctica clínica debe ser primero una revisión sistemática y luego síntesis con recomendación y aporte de expertos. Es decir, realmente, porque el hecho de que lo diga la guía, lo diga la guía, no necesariamente es palabra absoluta. Entonces, las guías también son criticables. Entonces, la lectura crítica, incluso en el clínico, es indispensable. En este caso, no sirve solamente ser clínico, sino ser médico académico y tener bases de todos los pilares que conforman la medicina actual. Y eso permite, pues, mejora en la práctica basada en la evidencia, teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia. Entonces, para eso es necesario saber conocer los niveles de evidencia, las diferencias que hay entre los niveles de evidencia, la tipología de artículos, las herramientas que podemos utilizar para evaluar tanto la calidad de reporte como metodológica y las fuentes de información para realizar ciertas recomendaciones. Y segundo, la selección de fuentes bibliográficas es fundamental para la argumentación y redacción científica. Entonces, nuevamente, les comparto estos libros de medicina académica. Yo no tengo ningún tipo de conflicto con su publicación o difusión. Sin embargo, son los que utilizo para la realización de esta charla y donde hay información fundamental para uno como estudiante de medicina, formación en la parte de investigación, sobre cómo realizar lectura crítica, evaluar la evidencia, entre otras cosas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y espero que la charla haya sido de mucha utilidad para